¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? José, Hola, José. José Manuel. Hola. Bueno, pues aquí mis amigos los mexicanos, a Luis, que ya nos conocemos de... ya está grabando. ¿Está grabando Luis ya? Sí, ya, Pues grabando. nada, Tercera vez. para que te escuchen. Como no te van a ver, que te escuchen por lo menos. Sí, señor. Y la tercera vez que venimos con grupos de ellos y bueno, pues nada. Les he comentado que yo voy contando historias del camino y bueno, depende de dónde paremos vamos contando cositas, pero siempre me guardo la famosa historia de la flecha aquí porque bueno, desde que nos conocimos y me enteré que eres historia viva del camino, pues digo, cuando lleguemos a Cebreiro, que José os cuente la historia, que seguro que la cuenta mucho mejor que yo. Bueno, pues nada, un placer y os dejo con José. Perdón. Pues bueno, esta es una pequeña historia del camino, pero es muy importante para el camino, ¿no? Porque, bueno, el camino, como sabéis, tuvo mucho éxito en la Edad Media, es un camino, Santiago se descubrió en el año 800 y algo, y en la Edad Media tuvo mucho éxito. Venía mucha gente, sobre todo, pues de Europa, que venía pues por el camino más fácil, que era pasar los Pirineos, la llanura de Castilla, pasar el Cebreiro y llegar a Santiago, ¿no? Esta era la gran afluencia de gente en la Edad Media. Después, en los años 1700-1800, con las guerras de Europa, el camino no desapareció, pero no venía gente y cada vez fue pues, el camino perdiéndose. Y últimamente, en este siglo, en el siglo pasado, perdón, en 1950, 1940, pues casi nadie hacía el Camino de Santiago. Solamente algún erudito que le gustaba pues, ver el románico del Camino de Santiago, pero poco más, ¿no? Entonces hubo un sacerdote, que es Elías Baliña, que es de nuestra familia, era mi tío, que cuando se ordenó sacerdote, él quería venirse para esta parroquia, que era la parroquia más pobre de Galicia, pero era muy importante, porque había desaparecido el camino, ¿no? Pero era muy importante dentro del camino, ¿no? Entonces él se vino para aquí con mi madre en el 56 y se quedaron allí en aquella casita, que es la antigua hospedería del Cebreiro. Espera. Camino en moto. Camino en moto. El camino en moto. A ver, Wow. ya paran. Vale, ya, que estamos vistos. Que los moteros hay que verlo. Ala, no la dejes para... Están muy gordos. Esto no sale, ¿no? ¿Verdad? Sí, Bueno, pues retomamos ahí. Se vinieron aquí en el año 1956, mi tío y mi madre, pues para volver a la casa, a la antigua Retoral, que os comento la historia un poco de la casa también, porque la antigua hospedería, es el antiguo hospital de peregrinos Santiago se descubrió en el año 834. En el año 840 se empezó a construir esta casa. Es la construcción civil más antigua del Camino de Santiago, 200 años antes que la Catedral de Santiago, por los monjes franceses de San Giraldo de Aurillac. Porque era un punto muy difícil en invierno, esto era muy complicado subir aquí, ¿no? Los inviernos antes eran más fuertes, ¿no? Entonces esta fue la primera casa y Elías se quiso venir aquí por toda la historia que tenía el Cebreiro con esta casa, y aparte en la iglesia, que es es la iglesia más antigua del Camino de Santiago también, es del siglo IX y la actual es una reconstrucción sobre esa del siglo IX, que esta reconstrucción es del siglo XII. Y ocurrió un milagro aquí en el año 1200, que es el milagro eucarístico, que es la transformación del pan y el vino en la carne y la sangre de Jesucristo. Este milagro se realizó en la copa, en la patena y en el cáliz de la iglesia, y es el actual escudo de Galicia, son 7 cruces y el cáliz y la patena de esta iglesia, ¿no? Los reyes católicos vinieron aquí en 1478 y se quisieron llevar el cáliz y la patena para Madrid porque era un milagro eucarístico muy importante, y cuenta la historia que los caballos cerca de Villafranca, en Pereje, se escapaban para aquí porque querían traer el milagro otra vez aquí. Los reyes católicos lo dejaron aquí y regalaron las ampollitas donde está conservado el milagro dentro de la iglesia, ¿no? Entonces este pueblo tenía como mucha magia, ¿no? Por ejemplo, esta casita que veis aquí, estas pueden tener posiblemente más de 4000 años, que son las antiguas payozas, ¿no? Que hasta aquí, en estas casitas se vivió hasta 1970. Que también a través de Elías consiguió que Patrimonio construyera las casas nuevas que hay detrás y cambiara la propiedad para que fueran patrimonio histórico-artístico. Bueno, Elías se vino con la idea de volver a rehabilitar el camino y para esto se vino aquí
Y bueno, él se doctoró en el año 62 en un estudio histórico jurídico del Camino de Santiago, que le dieron el actual premio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y ya tenía un bagaje cultural, como por ejemplo hablar con patrimonio para que preservasen estas antiguas construcciones, ¿no? Y a partir de ahí fue adquiriendo un poco de nombre dentro del mundo cultural y sobre todo del mundo jacobeo, para intentar volver a rehabilitar el camino, y la primera obra importante que hicieron del Camino de Santiago fue la cartografía. Dentro del camino, él había escrito muchos libros como el conjunto de bienes artísticos de la provincia de Lugo, bueno, pero en el camino fue la cartografía. Se juntó con otro grupo de gente, sobre todo estudiosos y religiosos del camino, y fue una obra muy importante porque, como ya os dije antes, el camino había desaparecido en muchos tramos, las concentraciones parcelarias, la ley de la desamortización, el acrecimiento de ciudades, todo esto, y no se sabía muy bien por dónde iba el camino. Entonces ellos trazaron, sobre todo Elías, que era el coordinador general, trazaron el sendero pues, por donde vienen los peregrinos ahora mismo, ¿no? Y en uno de estos viajes, claro, yo era su sobrino, iba con él a todos estos sitios, ¿no? En uno de estos viajes, comprobando la cartografía, vimos unos GR, que son unos senderitos que están señalados por toda Europa, que son senderos de grandes recorridos, que están con una línea horizontal. Y dice, mira qué idea más buena para que el peregrino no tenga que sacar la cartografía, el libro cada 50 metros, un día de lluvia, un día de viento. Vamos a pintar una señal, a ver si el peregrino es capaz de reconocerla como símbolo del camino, ¿no? ¿Y qué color le ponemos? Tú imagínate, pues una semana trabajando así, ¿qué color le ponemos y tal? A mí me gustaba el amarillo y hay una leyenda que dice que se cogió pintura de la carretera, que es absolutamente falsa. Sí. Pintura del Mopu. Hay otros que dicen que, bueno, que es de otras cosas, y bueno, pero realmente fue... ¿Qué color le ponemos? Pues imagínate yo que iba a decidir, ¿no? Pero Elías consideró que se veía muy bien al amanecer y al atardecer, que era un color luminoso. Si le dices el verde, obviamente diría que no, ¿no? Y dice, pues ahí compramos pintura amarilla, y durante... Él murió en el 89 y la primera cartografía se publicó sobre los 80, principios de los 80. Durante todo ese periodo de años comenzamos a pintar el camino con las flechitas. El autor es Elías, yo era el monaguillo para todas estas cosas, ¿no? Y bueno, Elías... fue lo importante que hizo fue sobre todo la cartografía, y se le conoce mucho por las flechas porque casi se ha convertido en un símbolo universal, ¿no? Sí, exactamente. Google viviente. Sí, es... Y bueno, y además de la cartografía y todas estas cosas, le nombraron comisario general del Camino de Santiago en el año 87, y después también ayudó a crear las asociaciones del Camino de Santiago a todo lo largo, que ya se empezaban a mantener ellos el camino, su tramo, pues pintar las flechas, porque Elías era muy trabajador, pero era imposible abarcar todo el camino, ¿no? Entonces, a lo mejor si teníamos una semana cuando estaba haciendo la cartografía, oye, tenemos 4 días que no tengo que decir misa, que no hay tal, que no tal, pues vamos hasta Burgos y hacemos Burgos a Palencia. Cogíamos el coche y íbamos comprobando en este trabajo de campo, ¿no? Pero después estuvieron las asociaciones y bueno, y empezó todo esto a crecer un poco. Elías murió en el año 89. Pero el primer boom del Camino de Santiago fue en el 93, el Xacobeo, porque en los años 80, a finales de los 80, Elías, como ya os había comentado, era un personaje culturalmente importante. Había hablado aquí con el presidente de la Diputación y empezaron a poner pues, la línea divisoria que hay entre Castilla y León y Galicia, esta piedra grande que hay, pues fueron a través de Elías, vino la Diputación, la colocó y pusieron los primeros mojones kilométricos, que serán los kilómetros, en toda la provincia de Lugo. Después ya vino para aquí otro político, que era Fraga, que también habló con él y dice, mira, tal, ya pusieron Coruña y empezaron a gestionar algo pues para hacer unos albergues un poco decentes, porque hasta el 93 se dormían estas payozas a ras del suelo con paja. Venías con el saco y dormías ahí, ¿no? Era una cosa muy incipiente, ¿no? Y a partir de que Elías empezó, sobre todo la obra importante de Elías fue aunar un montón de sentimientos jacobeos que estaban dispersos y no había un punto de confluencia pues para empezar a trabajar en pos del camino. Y esto fue también una de las obras importantes que logró Elías. Y bueno, se podría seguir hablando toda la tarde, pero es una pequeñita historia de lo que es el camino. Sí. Historia viva del camino. Gracias por Muchas gracias, José. Gracias a vosotros por estar aquí. ¿Con quién la hizo? Sí, bueno, yo soy accidental, un actor accidental, pero bueno. Pero bueno, Sí.
Es Era- una hermosa causalidad. Sí, pero era Elías bueno, que vivía en pos del camino, trabajaba, es más, cuando estaban haciendo la casa esta, que estaba derruida, él era un tipo muy brillante, ¿no? Entonces salió con una buena carrera y tenía un pariente en Lugo, que era el vicario de la catedral, y cuando le dijo, yo me quiero ir para el Cebreiro de párroco, ¡oh, estás loco, que esa es la parroquia más pobre de Galicia! Si en la rectoral a la que vas a vivir están viviendo las ovejas del pueblo. Entonces él vino para aquí y con obreros, él puso la piedra de la casa, la rehabilitación de la casa con sus propias manos, ¿no? Terminaba de trabajar por el día y por la noche estudiaba. Y ahí fue cuando hizo la tesis doctoral, que le dieron este premio y su nombre está escrito en la Universidad de Salamanca, en la escalera de los doctorandos. Sabes que era una persona muy trabajadora y tenía esa pasión del Camino de Santiago y logró sacarlo adelante. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues oye, muchas gracias, José. Muchísimas En gracias, serio, José. Gracias a por vosotros. atendernos y- Oíste. Hombre. Muchas gracias. Oye, y ahora vamos a regalar una flechita amarilla, un pin, una tontería. Vale. Uy, sí, sí.